Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de No es país para analfabetos. Hoy les traemos otro capítulo más sobre inventos que, quizá no son de quien creemos. Vamos a explorar varios inventos famosos que, según la documentación que tenemos, pues a lo mejor la autoría no está tan clara. Exacto, porque a veces la persona a la que le damos todo el mérito, pues resulta que no fue la primera, o al menos no la única con la idea. Sí, hemos estado buceando en documentos, en investigaciones, y la verdad es que hay sorpresas. Hoy traemos 7 casos, donde la historia es más compleja de lo que parece. La idea es esa, ¿no? Ir un poco más allá de la versión oficial. Rescatar a gente olvidada y entender por qué unos se llevan la fama y otros, pues, no tanto. Eso es. Así que venga, vamos a meterle mano a esto. ¿Y qué mejor manera de empezar que con un sonido? El del fonógrafo. Ah, el fonógrafo. Si yo te digo fonógrafo, piensas en... Thomas Edison, claro, 1877, y la famosa grabación de Mary Had a Little Lamb, ¿no? Exacto. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Pero, ¿fue realmente así? Pues aquí empieza lo interesante. Edison fue clave, sí, para popularizarlo y mejorarlo, pero la historia arranca antes. Tenemos que irnos a París. A París. ¿Cuándo? A 1857, 20 años antes que Edison. Allí, un señor llamado Edward Leon Scott de Martinsville patentó un aparato, el fonautógrafo. Fonautógrafo. Suena parecido. Suena parecido, sí. Y lo más fuerte es que en 2008, hace relativamente poco, encontraron en unos archivos de París una grabación hecha por Scott. ¿Una grabación? ¿De cuándo? Fechada el 9 de abril de 1860. Es un trocito de 10 segundos de una canción popular francesa, Au clair de la lune. Es la grabación de voz humana más antigua que se conoce. ¡Ostras! De 1860, 20 años antes. Pero, a ver, ¿cómo funcionaba ese cacharro, el fonautógrafo? No sería como el de Edison, imagino. Era distinto en su objetivo, aunque al principio tenía cosas en común. Usaba una bocina para captar el sonido. Eso hacía vibrar un diafragma, una membrana, ¿sabes? Como el tímpano, vale. Exacto. Y pegado al diafragma, un estilete, una agujita, que dibujaba esas vibraciones en un papel ahumado, papel negro de hollín, enrollado en un cilindro que giraba. Ah, o sea, dibujaba el sonido, lo visualizaba. Eso es, creaba una imagen de la onda sonora, una autografía del sonido. Por eso lo llamó así. Entiendo. Entonces, y esto es clave, Scott no pensaba en reproducir el sonido, ¿verdad? Solo en grabarlo visualmente. Y bueno, Edison aparece bastante en estas historias, ¿eh? Las fuentes dicen, curiosamente, él otra vez. Quizás su genialidad estaba más en mejorar y vender que en la idea original. Es muy posible. Scott, de hecho, se sintió fatal cuando Edison presentó el fonógrafo. Intentó reclamar, dijo que Edison se había basado en su trabajo, pero nada, no le hicieron caso. ¡Qué faena! Y ojo, que no fue el único antes que Edison. Hubo otro francés, Charles Cros, que describió un método para grabar y reproducir sonido meses antes que Edison, en 1877. Lo dejó por escrito en la Academia de Ciencias de París, aunque él nunca llegó a construir su paliófono. Vaya lío. Sí, pero como dice Samuel Brailovsky de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el trabajo de Scott es fundamental. Fue el primero en grabar sonidos que se pueden identificar. Un pionero total. Pues sí, una historia mucho más rica. A ver, cambiemos de tercio. De oír el pasado a ver las estrellas. El telescopio. Ajá. Aquí la historia oficial nos lleva a Holanda, ¿no? Principios del 17. Hans Lippershey, que pidió la patente en 1608, o Zacharias Janssen, o Jacob Metius, varios nombres ahí. Esa es la versión clásica, ¿sí? Todos en Middelburg sobre 1608, pero hay investigaciones muy curiosas como las de un oculista e historiador español, José María Simón de Guilleuma. ¿Y qué dice Simón de Guilleuma?
Pues apunta a Barcelona, y bastante antes. Sugiere que un fabricante de gafas de Barcelona, Juan Roget, podría haber inventado algo parecido, antes de 1593. Antes de 1593. Eso es más de 15 años antes que los holandeses, y hay pruebas. Hay indicios. Simón de Guilleuma encontró documentos de la época en Barcelona, testamentos, inventarios, donde se mencionan ulleras de llarga vista, o sea, anteojos para ver de lejos. Ulleras de llarga vista. Suene bastante a telescopio, la verdad. Pero entonces, ¿cómo se explica lo de Holanda? Que de repente, 3 tipos, Lippershey, Janssen, Metius, presenten diseños parecidos casi a la vez en 1608. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Claro, esa es la gran pregunta. Hay una teoría de un investigador llamado Nick Pelling que intenta conectar los puntos. Es una hipótesis, ¿eh? A ver, cuenta. Pelling sugiere que Zacharias Janssen, uno de los holandeses, pudo tener acceso a un diseño anterior, quizás comprado o copiado sobre 1590, y especula que ese diseño podría venir del taller de Rothschild en Barcelona. O sea que la idea viajó de Barcelona a Holanda. Podría ser. Janssen habría intentado fabricarlo él mismo en Holanda, pero igual necesitaba lentes buenas, las que hacían Lippershey o Metius. Y al intentar conseguirlas, o al enseñar prototipos, pues la idea se difundió. Y Lippershey, que igual fue más rápido o tenía mejores contactos. Se adelantó y pidió la patente. Es una forma de explicar cómo algo inventado en un sitio acaba atribuyéndose a otro sitio, donde se formaliza o se comercializa mejor. Holanda era un centro comercial muy potente en esa época. Tiene sentido. Una red de posibles espionajes, copias, casualidades. Fascinante. Bueno, de mirar lejos, pasemos a intentar volar. El helicóptero. Otro clásico. El nombre que nos suena a todos es Igor Sikorsky, ¿verdad? Con su helicóptero de los años 40, el primero que se fabricó en serie y que se podía controlar más o menos bien. Sikorsky es sin duda el padre del helicóptero moderno, el que funcionó de verdad. Pero la idea, madre mía, la idea de subir recto para arriba es viejísima. ¿De cuándo hablamos? Pues mira, hay juguetes voladores chinos de bambú con rotores del 400 a.C. ¡Anda ya! Y luego, claro, Leonardo da Vinci y su famoso tornillo aéreo. Ya en el siglo XIX, un francés, Gustave de Ponton-d'Amécourt, no solo inventó la palabra helicóptero en 1861, sino que hizo un pequeño modelo que funcionaba a vapor. O sea que ya había intentos serios en el 19. Sí, y más. Enrico Forlanini, un italiano, consiguió un vuelo cortito sin tripulante en 1878, y Paul Cornu, otro francés, hizo el primer vuelo tripulado libre en 1907, aunque muy inestable, vamos. Vale, muchos pioneros, pero dices que Sikorsky fue el que lo hizo viable. ¿Qué pasó entre medias? Pues entre medias pasó algo fundamental, y pasó en España. Juan de la Cierva. El autogiro. Exacto. En 1920 inventó el autogiro. Y lo fascinante aquí es que el autogiro no es un helicóptero puro, es un híbrido. Explica eso. Usa un rotor arriba, como los helicópteros, pero ese rotor gira libre por el aire, no lo mueve el motor. Lo que mueve el motor es una hélice normal, como la de un avión, que lo impulsa hacia adelante. Ah, vale. ¿Y por qué fue tan importante para los helicópteros? Porque de la Cierva, para hacer funcionar el autogiro tuvo que resolver problemas de control y de aerodinámica de los rotores que eran súper complejos. Inventó cosas como la articulación de pala batiente, que permitía que las palas subieran y bajaran solas para compensar la sustentación. Esos avances fueron cruciales. Vamos, que allanaron el camino para Sikorsky y los demás. El autogiro de la Cierva llegó a cruzar el Canal de la Mancha, ¿eh? Entiendo, fue como un paso intermedio necesario. Y leo aquí algo curioso. De la Cierva no se fiaba mucho de los helicópteros puros. Quizás si él no hubiera desaparecido tan pronto, la historia habría sido diferente, ¿no? Igual habríamos tenido más autogiros y menos helicópteros al principio. ¿Quién sabe? Su muerte seguro que influyó en que la investigación se centrara más en el helicóptero puro, que era la línea de Sikorsky. Muy interesante. Sigamos viajando, pero ahora bajo el agua. El submarino. Ajá. En España, claro, siempre sale el nombre de Isaac Peral, su submarino eléctrico presentado en 1888. Un orgullo nacional y con razón, ¿no? Fue un avance tremendo. Sin duda. El submarino de Peral fue una maravilla tecnológica para la época. Propulsión eléctrica, baterías recargables bajo el agua con una dínamo, tubo lanzatorpedos, periscopio, muy avanzado. Pero
imagino que aquí también hay precursores. No inventó la idea de sumergirse de la nada. Claro, claro. Estaba, como se suele decir, subido a hombros de gigantes. La idea básica viene del principio de Arquímedes, del siglo III a.C. Hombre, claro. Luego, Leonardo da Vinci, otra vez él, hizo bocetos de un barco submarino en el siglo XV, pero decidió no publicarlos porque le daba miedo cómo se podría usar en la guerra. Visionario hasta para eso. Ya te digo. El primer submarino que funcionó de verdad, documentado, fue el de un holandés, Cornelis Drebbel, sobre 1620. Parece que navegó por el Támesis sumergido. En 1620. Alucinante. Luego hay más. En la Guerra de Independencia de Estados Unidos, David Bushnell diseñó la Tortuga, en 1775, para atacar barcos ingleses. A principios del 19, Robert Fulton, el del barco de vapor, construyó el Nautilus, que ya era más práctico y que inspiró a Julio Verne. El Nautilus, claro. Y no podemos olvidarnos de Narciso Monturiol, el catalán. Construyó dos submarinos, el Ictinio I en 1859 y el Ictinio II en 1864. Este último tenía un motor anaeróbico, que no necesitaba aire. Una pasada. Pero no consiguió financiación para seguir. Una pena. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Peral fue un genio al integrar la tecnología de su tiempo, sobre todo la electricidad, en un submarino funcional y avanzado. Pero la idea de navegar bajo el agua venía de muy atrás. Exactamente. Fue un innovador brutal sobre una idea con siglos de historia. Pasemos a otra máquina que cambió el mundo por completo. La máquina de vapor. La reina de la revolución industrial. Y el rey es... James Watt, el escocés. Su patente de 1769, con esa mejora clave, es como el pistoletazo de salida, y es justo reconocerlo. La mejora de Watt, lo del condensador separado, hizo que las máquinas de vapor fueran muchísimo más eficientes y potentes. Eso las hizo útiles para las fábricas, los trenes, los barcos. Cambió todo. Pero la idea de usar vapor para mover cosas era suya. ¿Qué va? La idea es antiquísima. Herón de Alejandría, en el siglo I después de Cristo, ya describió la eolípila, esa esfera que giraba echando vapor. Incluso hay crónicas de un órgano en la Catedral de Reims en el siglo XII que funcionaba con vapor. Un órgano a vapor. Curioso. Pero si buscamos una máquina de vapor de verdad, con una aplicación industrial práctica, antes de Watt, tenemos que volver a España, principios del siglo XVII. Otra vez. ¿Quién? Jerónimo de Allanz y Beaumont, un personaje increíble, navarro, militar, inventor, músico, de todo. En 1606 consiguió una patente del rey para varios inventos, y uno de ellos era una máquina de vapor. En 1606. Antes que Drebbel con el submarino. Sí. Y lo mejor es que no se quedó en el papel. La construyó y la usó. ¿Para qué? Para sacar el agua de las minas de plata de Guadalcanal en Sevilla, que se inundaban. Su máquina usaba la fuerza del vapor para empujar el agua hacia arriba por una tubería. Estaba usando principios de termodinámica para hacer un trabajo útil siglo y medio antes que Watt. Es increíble que esto no se sepa más. Pues sí. Y espera, que hay más. En esa misma patente de 1606, Allanz describía un sistema para ventilar las minas, usando vapor para meter aire fresco. Y otro sistema que, básicamente era un aire acondicionado primitivo. Enfriaba el aire haciéndolo pasar sobre nieve y lo metía en las galerías. Aire acondicionado en 1606. ¿Me dejas de piedra? Era un genio, sin duda. Entonces, para que quede claro, Watt no inventó la máquina de vapor, pero su innovación del condensador la revolucionó y la hizo la estrella de la industria. Allanz fue un pionero práctico, pero olvidado. Exacto. Watt la perfeccionó de forma decisiva. Allanz demostró que se podía usar mucho antes. Vale, dejemos la ingeniería dura y vayamos a algo más de andar por casa, aunque con sorpresa. El Monopoly. Ay, el Monopoly. ¿Cuántas tardes y cuántas discusiones familiares? Sí, el juego de Parker Brothers atribuido a Charles Darrow. Se supone que lo inventó en la Gran Depresión, se hizo rico, la típica historia de éxito americano. Pues sí, esa es la historia que nos contaron, la que vendió Parker Brothers durante años. Pero la verdad es otra. A ver, dispara. La creadora original fue una mujer, Elizabeth Maggie Phillips. Una mujer muy interesante, por cierto. Inventora, escritora, feminista,
y seguidora de las ideas de un economista, Henry George, que criticaba la especulación con el suelo. ¿Y cuándo inventó el juego? Patentó algo llamado The Landlord's Game, el juego del propietario, en 1904. 1904. 30 años antes que Darrow. 30 años antes. Y su intención era justo la contraria a la del Monopoly que conocemos. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Quería que fuera una herramienta educativa, para enseñar los peligros de que unos pocos acaparan la tierra y se creen monopolios. Era una crítica al sistema. Vaya, qué curioso. De hecho, su juego original tenía dos formas de jugar, dos reglamentos. Uno antimonopolista, donde todos ganaban cuando alguien compraba algo, en plan cooperativo, y otro monopolista, que es el que se parece más al Monopoly, acumular y arruinar a los demás. Y claro, el que triunfó fue el segundo. Exacto. Esa versión competitiva se hizo popular en algunos círculos, entre estudiantes, cuáqueros, y Darrow conoció una de esas copias caseras que circulaban. Darrow le hizo unos cambios estéticos, puso nombres de calles de Atlantic City y lo vendió a Parker Brothers como si fuera suyo. Y se forró. ¿Y Elizabeth Magie? Pues le compraron la patente por $500 y su nombre desapareció de la historia. Hasta que mucho después, en los años 70, hubo un juicio por otra copia del Monopoly y ahí se destapó todo. Se demostró que Darrow no fue el inventor. Una historia de apropiación en toda regla. Increíble. Bueno, nos queda el último caso. Volvemos a las ruedas. El automóvil. Ajá. Aquí los nombres que suenan son Carl Benz, con el primer coche con motor de combustión interna en 1886, o Henry Ford, por la producción en cadena. Figuras clave, sin duda. Benz y Ford son los padres del coche moderno. Pero si buscamos el primerísimo vehículo autopropulsado, capaz de moverse solo y llevar gente, hay que irse más atrás. Más aún. ¿A dónde? A Francia. Siglo XVIII, antes de la Revolución, a un ingeniero militar llamado Nicolas Joseph Cugnot. Cugnot. ¿Y qué hizo? Pues en 1769, ojo, 1769, diseñó y construyó un vehículo de 3 ruedas que se movía a vapor. Otro cacharro a vapor. Otro cacharro a vapor. Se llama el Fardier à vapeur, el carro de vapor. Era un trasto enorme, pesado, pensado para arrastrar cañones. Tenía una caldera gigante de cobre delante y el vapor movía 2 pistones que hacían girar la rueda delantera. Un coche a vapor en 1769, aunque fuera lento y torpe, como dicen las fuentes, que iba a 4 por hora y paraba cada 2 por 3, el concepto, una máquina que se movía sola, sin caballos, debió ser una revolución. Conceptualmente lo fue. Fue la primera demostración de que un vehículo terrestre podía moverse por sí mismo, pero en la práctica fue un fracaso. ¿Por qué? Era demasiado lento, pesado, difícil de manejar. Dicen que hasta tuvo el primer accidente de tráfico de la historia, que se estrelló contra un muro. El primer accidente. No me extraña. Sí, y además, el gobierno francés perdió interés y dejó de financiarlo, sobre todo con la Revolución Francesa de por medio. Cugnot acabó pobre, aunque luego Napoleón le dio una pequeña pensión. Qué pena. Pero su invento, aunque no triunfara, fue el precursor directo de todo lo que vino después, ¿no? Exacto. El tatarabuelo de todos los coches, camiones y motos. Estableció el principio mucho antes de que llegara el motor de combustión. Pues vaya repaso. 7 ejemplos que nos demuestran que la historia de los inventos es mucho más liada y colectiva de lo que nos cuentan, ¿no? El mito del inventor solitario parece que es eso, un mito. Totalmente. Muchos de los grandes nombres fueron en realidad grandes innovadores, gente que supo mejorar, combinar, adaptar, o muy importante, comercializar y escalar ideas que ya estaban ahí, que otros habían empezado. El éxito comercial, una buena patente, tener dinero detrás, estar en el sitio justo en el momento justo. Esos factores son muchas veces los que deciden quién pasa a la historia y quién se queda en la nota a pie de página. Y reconocer a esos pioneros olvidados no es solo hacer justicia, es que nos da una visión más real de cómo avanza la ciencia y la tecnología. No es un salto de un genio, son muchos pasos de mucha gente. Nos obliga a mirar con más crítica las historias que nos han contado siempre. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Para quienes nos escuchan. Claro. ¿Cuántas otras historias que damos por sentadas como hechos fijos podrían esconder sorpresas parecidas? Precursores olvidados, ideas robadas, colaboraciones invisibles.
¿Y si nos paráramos a mirar las fuentes con otros ojos? Exacto. Siempre hay que preguntarse quién cuenta la historia y por qué la cuenta así. Pues con esa invitación a la curiosidad y a seguir indagando, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por las historias ocultas de la invención. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.